La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los hermanos David Medina y Juan Berganzo. Y también me acompaña por ahí mi esposa Minerva. Que el Señor les bendiga. Amén. Mis queridos hermanos, el programa de hoy es una joya. Les dejamos saber que esto es solo la primera parte. Pongan mucha atención para que puedan entender lo que se va a exponer en esta mañana y denle seguimiento con el próximo programa, el próximo domingo. Antes de pasar al tema, vamos a pedirle a David que nos lleve en oración. Amado y bendito Padre que está en el lugar santísimo, en esta preciosa mañana acudimos a su trono de gracia a través de los méritos de Cristo, Padre. Sí, Padre. Pidiendo, Padre, que usted dirija este programa y que conceda su Espíritu Santo a cada uno de los amigos y hermanos oyentes en esta mañana. Amén. Que puedan, Padre, discernir la verdad de este tema especial que se va a estar dando esta mañana. Amén. Gracias le damos por estas bendiciones, gracias por traernos con bien, en el nombre y por los méritos de Cristo lo pedimos y alabamos y glorificamos su nombre. Amén. Así sea siempre, para siempre. Amén. 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 Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título La parábola del Consolador. Como les dije, hoy vamos a presentar la primera parte. El versículo de introducción en esta mañana lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 16 al 18. Y dice la santa palabra de Dios, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el programa de hoy, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a demostrar que en el Evangelio de Juan quedaron registradas ciertas parábolas que Jesús utilizó para enseñar verdades eternas muy importantes. Entre estas se encuentra la parábola del Consolador. El tema de hoy le va a poner a pensar y ciertamente será algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. La probabilidad de que usted nunca haya escuchado lo que vamos a exponer hoy es muy alta. Pero noten que no estamos hablando de un secreto, pues lo que vamos a exponer está claramente revelado en el Evangelio de Juan. El detalle es que no había sido visto como una parábola. Ahora bien, sabemos que una de las formas que Jesús utilizó comúnmente para enseñar fue mediante el uso de parábolas, hermanos. Eso no debe sorprender a nadie. Comencemos el estudio de hoy y veamos lo que revela las Sagradas Escrituras. Amén. Es un hecho muy común en nuestros días encontrar armonías de los evangelios, que registran las parábolas que Cristo enseñó y las enumeran. La cuenta puede cambiar en orden y cronología, pero comúnmente Lucas tiene la mayor cantidad de parábolas. El Evangelio según Lucas tiene 28 parábolas. El Evangelio según Mateo tiene 23. Y el Evangelio según Marcos tiene 9 parábolas.
van a encontrar que muchas de estas cronologías y comentarios, que según los autores, todas las parábolas se encuentran en los primeros 3 evangelios. Ahí verán que se refiere a ellos como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. En ninguna se incluirá el evangelio según Juan. Juan es un evangelio único, muy diferente en muchas formas a los otros 3 evangelios. De hecho, muchos comentaristas te dirán que en el evangelio de Juan no hay parábolas. Y eso es lo que vamos a examinar hoy. Eso es así, mis queridos hermanos. Pero antes de eso, vamos a ver algunas de las diferencias entre el evangelio de Juan y los demás evangelios. Algunas de las diferencias son, y queremos resaltar para que le conste que el evangelio de Juan es muy especial. Pero noten, el evangelio de Juan deja fuera algunos eventos y detalles muy significantes que se mencionan en los otros evangelios. Por ejemplo, la tentación de Cristo en el desierto no lo encontrarás en el libro de Juan. Y es un evento bastante importante. Eso lo aprendemos de los otros evangelios. Lo mismo sucede con el relato de la transfiguración de Cristo. Juan no la menciona en su evangelio. Ninguna de las parábolas que contienen los otros evangelios aparecen en el evangelio de Juan. El sermón del monte no lo vas a encontrar ahí. La oración del Padre Nuestro tampoco la vas a encontrar en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan no encontrarás a Jesús echando fuera demonios. Juan no registra nada de eso. Su evangelio es único y diferente. Pero noten, mis queridos hermanos, por otro lado, el evangelio de Juan contiene muchas cosas que los otros evangelios no mencionan. Cosas que son únicas solo para Juan y aparecen solo en su evangelio. Por ejemplo, el ministerio de Cristo en Galilea, el primer milagro de Jesús en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino. Eso lo sabemos hoy porque Juan lo registró para nuestros beneficios. Los 2 viajes de Jesús a Jerusalén antes de ser arrestado y su juicio, solo Juan habla de ello. Tampoco encontrarás en los otros evangelios entrevistas privadas como la que Cristo tuvo con Nicodemo o con la mujer samaritana en el pozo. Todo esto es único solo al evangelio de Juan. Ni aún el famoso milagro de Jesús resucitando a Lázaro de los muertos solo aparece en Juan. La Biblia no sería la misma sin el evangelio de Juan, mis hermanos. Eso es así, mis queridos hermanos. Hoy nos vamos a enfocar en el discurso que Cristo dio a sus discípulos antes de la última cena. Solo Juan habla de esto en detalle, porque en los otros evangelios solo encuentras el relato cuando lo arrestan, y te da la impresión de que fue algo que pasó de inmediato. Pero en el evangelio de Juan te da más lujos de detalles, con muchas más cosas pasando. Hay un largo discurso que Jesús dio a sus discípulos, el cual Juan registra como en 4 capítulos. Al final es donde Cristo ora y después es arrestado, pero los eventos continúan. Y es en esta despedida que nos queremos enfocar en la parábola que dio Jesús. Y la parábola que vamos a revisar es la parábola del Consolador. Las posibilidades de que ustedes la hayan escuchado son muy pocas, pero muy pronto se darán cuenta que esto es así, que fue revelado. Sí, mis queridos hermanos, como menciona David, ese discurso transcurre a través de 3 o 4 capítulos. Por eso es que mayormente la gente no ve lo que vamos a estar presentando. ¿Por qué decimos la parábola del Consolador? Porque es solo en esta parte del Evangelio de Juan que esto queda registrado, y es en esta parte donde Jesús habla del Consolador. Y hablando del Consolador, Jesús mismo indica que Él estaba hablando de una manera que era común a su método de enseñar. Y esa manera era
en parábolas. Él contó la parábola del Consolador. Ahora, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 16. Vamos a comenzar revisando el final de su discurso y luego repasamos lo demás. A veces es bueno empezar al final para establecer lo hasta ahora expuesto. Sí, porque estoy seguro que algunos de los que nos están escuchando ya están pensando que estamos hablando o disparando de la baqueta. Pero esto, mis queridos hermanos, es totalmente de las Sagradas Escrituras. Vamos a Juan, al capítulo 16 y al versículo 25. Aquí está hablando Jesús. Y noten lo que dice. Estas cosas os he hablado en parábolas, pero la hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré del Padre. Ese versículo tiene mucha información que tenemos que digerir. Dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, o a lo mejor donde yo leí parábolas, la suya a lo mejor dice alegorías, proverbios o lenguaje figurado. Pero mis queridos hermanos, manténganse tranquilos. Se refiere a lo mismo. Jesús estaba enseñando utilizando comparaciones. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús aquí? Cristo acababa de comunicarle a sus discípulos una importante enseñanza y concluyendo la misma, Cristo les dice, escuchen, estas cosas que les comuniqué, que les acabo de hablar, se las dije en parábolas. Pero ¿de qué cosas les habló Jesús? Mis queridos hermanos, ese es el punto que muchos no han visto. Bueno, pues una de las cosas de las que le habló el maestro de Galilea fue acerca del Consolador. Para que lo puedan constatar, tendrán que revisar los capítulos que preceden este versículo. Los capítulos que preceden a lo que está incluido ahí cuando él dice, estas cosas os he hablado en parábolas. Por eso es que el tema de hoy lleva por título la parábola del Consolador, mis hermanos. Interesante, ¿verdad? Note, la única vez que Jesús habló acerca del Consolador quedó registrado en el Evangelio de Juan. Y ponga mucha atención. No fue en un discurso público ni en un sermón a muchas personas. Esto solo sucedió en el discurso de despedida con sus discípulos, sus más allegados, los 12. Por lo tanto, queremos explorar qué quiso decir Jesús cuando habló acerca del Consolador. Porque hoy día, mis queridos hermanos, esto es una de las cosas más mal entendidas de las que Jesús jamás haya hablado. Esta parábola en particular, de acuerdo a lo que Cristo mismo nos dijo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es la definición para parábolas? Hablamos de parábola, y es interesante saber que la palabra traducida del griego para parábola, que aparece aquí en Juan, es diferente a la palabra que aparece en los otros evangelios, donde Jesús habló en parábolas. La palabra que Juan utilizó en griego es la palabra paroimía, que en el diccionario griego de Strong es la palabra G3942, es el número donde la puede encontrar. Paroimía quiere decir un estado similar a la suposición, un adagio, específicamente una ilustración enigmática o ficticia, una parábola o proverbio. Como pueden ver, la palabra que usó Juan, aunque no es la misma que aparece en los otros evangelios, quiere decir también parábola o proverbio. La palabra utilizada en los otros evangelios, que es traducida al español como parábola, es la palabra griega parabolai, que en el diccionario griego de Strong sería la palabra G3850. De la palabra parabolai es donde viene la palabra parábola en español.
Parábola quiere decir similitud o una narración ficticia de la vida común para presentar una moraleja. Es un adagio o comparación, una figura, parábola o proverbio. Como pueden ver, paroimía y parabolai son básicamente sinónimos. Y ese detalle es muy importante, mis queridos hermanos, porque hoy día algunas personas, para tratar de combatir lo que se va a presentar en esta mañana, pues tratan de decir que la palabra que Juan usó no es la misma que usaron los otros evangelistas, pero como ustedes pudieron constatar, la definición es la misma. ¿Por qué mencionamos esto? Pues precisamente porque mucha gente dice que la palabra que usó Juan es diferente a la que usan los otros evangelios. Pero como ya pudieron ver, las dos palabras quieren decir básicamente lo mismo. Es una parábola, independientemente si Juan usó paroimía o parabolai. El significado es lo que importa. Por lo tanto, en Juan capítulo 16, versículo 25, Cristo está hablando en una manera que no debe tomarse literalmente, pues está hablando en parábolas o en figuras. Como hemos presentado en otros programas, una sana manera de interpretar la Biblia es tomando lo que la Biblia expone literalmente, a menos que sea un símbolo profético o que se esté hablando en figuras. Nosotros presentamos una cita en este programa del Conflicto de los Siglos donde expresa precisamente eso. Como en este caso particular. Si se fijan bien, el versículo dice: estas cosas os he hablado en parábolas, pero la hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas. Lo que Cristo estaba diciendo no se puede tomar literalmente, porque no estaba hablando en un lenguaje sencillo. No es literal lo que dijo, es representativo. Es alegórico, es simbólico y es metafórico. Cristo estaba hablando figurativamente. Lo que estaba diciendo debe ser interpretado por las propias Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de qué realmente estaba hablando Jesús? ¿A qué se refería él aquí? Si buscamos la parábola en la que nos queremos enfocar en esta mañana, porque les habló numerosas parábolas, pero específicamente la parábola del Consolador, y la razón por la cual mencionamos esto es porque la palabra Consolador solo aparece en esta sección del Evangelio de Juan. No está en los otros 3 evangelios, ni tampoco en otra parte del Evangelio de Juan. Eso es algo muy significativo, mis queridos hermanos. Pongan atención, eso solo aparece en el Evangelio de Juan. En esa sección. Correcto. Solo se encuentra en esta sección y solo aparece 4 veces, mis hermanos. Así que vamos a examinar las 4 instancias donde él habla y se usa la palabra Consolador. Correcto. Para estar seguro de lo que quería decir Jesús acerca de este Consolador. La parábola en sí comienza en el capítulo 14. Y anoten, la razón por la cual la gente no la reconoce ni se da cuenta de lo que Jesús estaba diciendo aquí era en parábola, es porque Jesús no introdujo el discurso como una parábola. Cristo lo dice al final del discurso. Eso es un detalle muy importante. Tremendo. Mis queridos hermanos, en los otros evangelios no sucedió igual. Jesús decía: escuchen la parábola tal, y comenzaba a contarla. Entonces, la gente sabía que les iba a hablar en parábolas, pero en el Evangelio de Juan no hace eso. Lo hace al final del discurso, cuando anuncia: estas cosas os he hablado en parábolas. El discurso en sí es largo y cubre unos cuantos capítulos, por lo tanto, mucha gente no hace la conexión de que lo que dijo al final aplica a todo. Al no ser correctamente entendido, el lector se pierde y no lee como Jesús quiso que fuera entendido. Por ende, lo que Cristo quería comunicar es mal entendido. Ahora vamos a examinar el contexto, muy importante. Pero mientras lo hacemos,
no lo haremos meramente mirando el versículo siguiente ni el anterior, sino que lo estaremos mirando en el contexto más amplio, el de los capítulos, para ver el discurso completo. Amén. Porque tenemos que tomar en cuenta que todo el discurso fue dado una vez. Pudo haberse puesto en un solo capítulo, pero fue dividido por conveniencia. Como ya mencionamos, el comienzo del mismo está en el capítulo 14 y es la única vez en todas las enseñanzas de Jesús que leemos acerca de este Consolador. Por tal razón, es vital para nosotros entender de qué se está hablando aquí o a qué se refiere. Recuerden que esta enseñanza la compartió Cristo en su despedida de sus discípulos. Como han podido ver, mis queridos hermanos, aquí hay muchos detalles que tienen que tener correctamente para que puedan entender esto. Para que se pueda entender como Cristo lo presentó y en su verdadera intención. Sí. Ahora noten, contrario a la creencia popular de que no hay parábolas en Juan, les dejamos saber que sí hay parábolas en el Evangelio según Juan. Jesús mencionó varias y en este pasaje en particular hay unas cuantas. Una de ellas es la del Consolador, pero también ahí pueden encontrar la parábola de la vid y los pámpanos. Otra es la del buen pastor. Ahí también Jesús habla en parábolas o en figuras. Eso es lo que le va a dejar saber a usted cómo era que él estaba haciendo su presentación. Y Cristo enseñaba mediante comparaciones, mediante parábolas. Contrario a las ideas populares, sí hay parábolas en este evangelio y son únicas al evangelio de Juan. Pero vayamos a la parábola del Consolador. Esta parábola mal entendida ha dado paso a lo más extraño y a la más indignante creencia que existe acerca del Espíritu de Dios. La mayoría de la cristiandad hoy cree que existe un Dios Espíritu Santo. Piensan que es un ser diferente y aparte de Dios y de su Hijo, y que en total son 3 seres. Piensan que Dios, quien es espíritu, tiene también un espíritu aparte de sí mismo que también es otro ser. Este ser es identificado por el nombre no bíblico, y lo repito, por el nombre no bíblico, porque no aparece una referencia bíblica que diga Dios Espíritu Santo. Eso es así, mis hermanos. Esa idea es producto del vino de Babilonia primordialmente. Está basada en un mal entendimiento de esta parábola. Por eso lo queremos explorar y examinar bien. Vayamos a la Biblia. La primera vez que se menciona al Consolador se encuentra en Juan 14:16 y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es la primera vez que los discípulos oyen la parábola Consolador salir de los labios del Maestro, de Jesús. Y esto es muy significativo. No lo podemos perder de vista. Este es el texto que se usa para decir que es otro ser aparte de Cristo. Este es el versículo número 1 que se usa para decir que es otro, como otro ser o persona. Y sí, mis queridos hermanos, Jesús dijo que es otro, pero muchos mal entienden que si Jesús dice otro Consolador, debe ser otro ser aparte del Padre y del Hijo. Y eso es lo que vamos a explorar en esta mañana. Pero antes de explorarlo, les dejo saber que Jesús sí explica lo que quiere decir. Lo que sucede es que muchos no lo entienden. Ahora, preguntémonos algo. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Veamos qué estaba pasando cuando Jesús comenzó a decir estas palabras, porque esto nos va a ayudar a entender esto un poco mejor. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de comunicar? Para entender eso tenemos que regresar unos cuantos versículos. En Juan 14:6, noten lo que Jesús está diciendo.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Palabras muy famosas de Jesús. Amén. Quiero que tengan estos puntos claves en mente, porque nos ayudarán a entender el pasaje y el discurso en el cual nos enfocaremos hoy. El único camino al Padre es Cristo. ¿Hay acaso otro camino? Claro que no. Esto es un punto muy importante que nos va a ayudar a entender. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, noten lo que dice el siguiente versículo. En Juan capítulo 14, versículo 7, Cristo dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Él le está expresando a sus discípulos esta preciosa verdad, que Él es el único camino al Padre. Es el único que verdaderamente puede revelar al Padre. Y el hecho de que ellos están con Él es evidencia que han visto al Padre y lo han conocido. Muchas personas también malinterpretan esto que acabamos de leer. Su punto aquí es revelar ¿a quién? Al Padre. Ese es su punto principal y eso es lo que quiere comunicar a sus discípulos. Él está a punto de ser arrestado y en sus últimos momentos Él quiere transmitirle unas verdades profundas espirituales. De repente se levanta uno de la clase y le dice algo bien decepcionante en el siguiente versículo. En Juan capítulo 14, versículo 8. Dice lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí está Jesús tratando de comunicarle una verdad profunda y Felipe le dice: muéstranos al Padre y eso será suficiente. Quizás esto era lo que estaban pensando también los demás discípulos. Pero puede sentirse la decepción en Jesús cuando uno escucha cómo Él le contesta en el siguiente versículo. En Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Eso también lo malinterpretan, Jeffrey. Eso es claro. Todo esto lo sacan de contexto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay algo desconectado aquí. Jesús les está diciendo una verdad profunda y ellos no lo están captando, como muchos hoy no lo comprenden. Eso es así, mis hermanos. Cristo no podía creer lo dicho por Felipe. ¿Cómo puedes tú decir eso? Estaba totalmente decepcionado. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dice, muéstranos al Padre. Este asunto es lo que motivó la enseñanza que Cristo estaba a punto de lanzar. Aquí es que Cristo comienza a revelar al Padre, pero no habla en forma directa, sino en parábolas. Y el tema del discurso es revelarles al Padre a ellos y que Él es la única manera de revelar al Padre. Esto es lo que se estaba discutiendo, mis hermanos. Los comentarios que le hicieron a Cristo lo llevaron a hablar en parábolas porque obviamente había algo que se había perdido. En el capítulo 14 de Juan y el versículo 10, Cristo dice lo siguiente: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este es el punto clave. Mantengan esto en mente. Desde ese momento en adelante, Cristo comienza a abordar este asunto usando una serie de proverbios y alegorías para ilustrar el punto que les quiere traer. Pero mis queridos hermanos, el tiempo nos ha traicionado y tendremos que continuar este tema el próximo domingo. No se lo pueden perder. No se pierda esta segunda parte de la parábola del Consolador, que va a ser de gran bendición
para sus vidas. Y la Eso es nuestra. así, mis queridos hermanos. No tenemos tiempo para más, lamentablemente, pero sintonice el programa del domingo que viene. Les habló para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. David Medina. Y Juan Berganzo. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.